En el tema de la impunidad, ayer la ex primera dama de la República, Ana Ligia de Saca, fue enviada a juicio por lavado de dinero por un tribunal. La señora Mixco de Saca pudiera recibir inclusive una pena mayor a la que negoció con el Ministerio Público su esposo, el expresidente Elías Antonio Saca, resultado de que se se rompió un acuerdo que se tenía para poder negociar una reducción de pena si confesaba los delitos, pero además si devolvía el dinero que presuntamente había sido desviado del erario público. En esas estamos, mientras se desarticuló una estructura completa municipal que estaba dedicada presuntamente, debo decir, a el desvío de fondos, creando proyectos que nunca se realizaron. El alcalde de Arena de Coatepeque y todo su consejo fueron detenidos, y está prófugo de la justicia el exalcalde de Santa Ana, Mario Moreira. Y es parte de lo que ha dicho el fiscal general Raúl Melara del combate que están desarrollando, y con CICIES o sin CICIES van a continuar combatiendo la corrupción. Bueno, este segmento lo comienzo contigo, Héctor, y quizás un poco entender el génesis de lo que fue el planteamiento del presidente de la República a esta comisión internacional que ya va cada día pues tomando más forma. Ayer se reunía el fiscal general de la República con el vocero vocero interino de la CICIES, Ronald Oacheta, para poder ver el proyecto de convenio que le permitirá iniciar acción penal de los casos investigados. Y vuelvo, insisto, en el carácter de la impunidad y ante el no funcionamiento de las instituciones, se proyecta la CICIES como esa herramienta que le permitirá al país en un periodo de tiempo combatir la corrupción y la impunidad. ¿Qué opinión te merece esto? Frente a lo que ustedes están planteando. Correcto, correcto. Yo creo que si se plantea de la manera correcta, la CICIES podría ser una herramienta sumamente útil para erradicar justamente esta cultura de impunidad que existe en nuestro país. Sin embargo, a mí hoy por hoy me quedan muchas dudas sobre cómo va a funcionar esa CICIES, porque obviamente si queremos un instrumento que nos ayude a perseguir crímenes relacionados a la corrupción, este instrumento tiene que ser independiente, tanto política como económicamente. Yo no veo que eso esté plasmado en la carta de entendimiento que hemos visto, en los detalles que hemos visto de esa CICIES. Esto es algo que la independencia política y económica no está planteada. Entonces, a mí me quedan aún muchas dudas sobre cómo va a funcionar esta CICIES. Sin embargo, por eso creo que es tan importante que nosotros, desde los partidos políticos, hagamos esfuerzos para cambiar justamente esta cultura de impunidad, porque las acciones represivas, si podemos llamarlas de esa manera, son importantes, porque evidentemente si los políticos ven que hay consecuencias a sus acciones, si los funcionarios públicos ven que hay consecuencias a posibles actos de corrupción, probablemente funcione como un disuasivo. Pero el problema de la corrupción en nuestro país, como bien hablábamos en el segmento anterior, es un problema cultural, y la cultura creo yo que es algo que se cambia de abajo hacia arriba. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer desde adentro, y por eso insisto con este tema de la transparencia, que para nosotros es tan importante, porque estos casos se dan precisamente porque no hay transparencia. Todo el dinero que los presidentes han extraído de los fondos públicos, no me atrevería a decir que todo, pero buena parte de ese dinero viene de la famosa partida secreta, porque son fondos que no son transparentes, son fondos que no son auditados. Entonces, por ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Ahora, si nosotros como nuestro tiempo queremos exigir transparencia dentro de las instituciones públicas, empezar por adentro. Debemos empezar por adentro, y es justamente lo que estamos haciendo. Ahora, la percepción de la gente realmente es que en el país, el que se roba o el que tiene 2 plantas de marihuana en su casa, se pudre en la cárcel, o el que se roba una gallina o 2 libras de carne en el supermercado. Pero el que se roba millones de dólares, fácil puede sortear pasar 2 o 3 años en prisión.
por ejemplo, las negociaciones que el ex fiscal general Douglas Meléndez hizo con el expresidente Elías Antonio Saca y sus defensores para darle las penas mínimas de cárcel. Esa es la percepción que tiene la gente y la justificación por la cual en este momento se está planteando una CICIES. Pero me gustaría, fíjate, que profundizaras un poco más en el tema de lo que tú dices, no te da garantías de que esto vaya a tener independencia, porque lo que se ha cuestionado es de que precisamente esto puede ser utilizada como una arma política para perseguir a tus opositores. Bueno, y espero que no sea así. Yo me refiero a las dudas de que este sea un instrumento sin independencia, porque según el acuerdo que fue publicado por la Organización de Estados Americanos, esta es una institución que va a estar adscrita a la Presidencia de la República y que supongo estará controlada por la Presidencia de la República en conjunto con la OEA. Yo creo que en un tema tan delicado como lo es la instalación de una comisión contra la corrupción y la impunidad, la independencia es algo fundamental. La independencia en cuanto a la operatividad de esa institución, en cuanto a los casos que se van a perseguir. Tú tenés toda la razón. En este país hay muchísimos casos que una posible CICIES puede investigar. Pero para investigar esos casos, y para hacerlo con el interés de la ciudadanía primero, que es lo que nos interesa a nosotros, es necesario tener esa independencia. Yo no me atrevería a decir si esta CICIES va a tener o no esa independencia. Estamos hablando solo con base a lo que hemos visto en los acuerdos, que realmente es poco todavía como para hacer un juicio de valor sobre cómo va a funcionar esta CICIES. Bueno, precisamente ayer les consultaban a los representantes y al vocero que qué casos, sobre cuáles son los casos de corrupción que la CICIES podría retomar, y el fiscal general Raúl Merara confirmó que tienen casos perfilados, pero esto no indica que la fiscalía deja de trabajar. Claro que tenemos casos perfilados de corrupción y los vamos a seguir trabajando, dijo el fiscal Merara. El acuerdo para la instalación de la CICIES en el país fue precisamente firmado el pasado 6 de septiembre de 2019. Juan, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El no funcionamiento de las instituciones encargadas de combatir todos estos males durante los últimos 30 años es lo que nos tiene en esto, y las dudas pues son coherentes alrededor de si esto en realidad va a ser para combatir la corrupción y la impunidad, y no a todo nivel, y sea quien sea, ¿verdad? Y no solamente con pinza, con lupa, estos y estos no. Precisamente eso es lo que está definiéndose. Lo que se le criticó un poco al presidente Bukele al inicio del proyecto de las CICIES es, la insistencia en ganar, digamos, luz sobre él y no sobre la institucionalidad del Estado. Un poco la oscuridad, porque no quedaba claro qué era el planteamiento que estaba al final promoviendo, pero conforme pasan los días se ve que pudiera llegar a ser un instrumento efectivo. Ya hubo una reunión con el fiscal general de la República, donde queda claro que de acuerdo a nuestra Constitución, la persecución penal está exclusivamente en manos de la Fiscalía, y por tanto tiene que haber una vinculación orgánica y una cooperación para que de alguna manera la Fiscalía retome los casos que la CICIES haya investigado independientemente y que haya documentado y que haya recolectado suficiente evidencia. También el día de ayer hubo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y entonces ya empieza a perfilarse que sí, por lo menos en los entes que van a estar organizando las CICIES, como son la OEA, que está ahorita el domingo llega los de la ONU llega el domingo, sí se ve que ellos entienden el tema de la institucionalidad y cómo engarzar un esfuerzo de esta naturaleza dentro de la institucionalidad del país, precisamente para que sea efectivo. Porque si no logramos que tenga un marco legal que probablemente solo la Asamblea Legislativa lo pueda dar, y que esté adecuadamente establecido cómo vincularse con la Fiscalía, y que además tengamos certeza de su financiamiento y de su autonomía y su independencia, puede ser que al final realmente logremos algo que sea efectivo, que sea bueno para el país. Entonces,
se ve que ellos están por lo menos haciendo esa tarea. Nosotros esperábamos que el esfuerzo de concertación sobre este proyecto se hiciera desde antes y se hiciera en el marco de lo planteado en el Plan Cuscatlán, porque eso fue lo que ofreció el presidente a los ciudadanos. Y al inicio parecía que no iba por ahí, todavía no tenemos certeza, pero creemos que si se cumple eso, o sea, si se logra un marco legal aprobado por la Asamblea, se logra adecuadamente la vinculación con la Fiscalía, se logra que sea un ente independiente, pues realmente puede ser que nos ayude precisamente en ese esfuerzo de fortalecer la institucionalidad, porque la impunidad es tan grave y ha sido tan grave en el país que necesitamos en este momento un esfuerzo, digamos, independiente, internacional, que nos ayude a romper ciertos nudos que todavía tiene ahí la institucionalidad del país para que funcione. ¿Y qué tanta efectividad puede tener, Juan, si es que vas a hacer que este ente trabaje de la mano con aquellas instituciones a las que se les ha cuestionado, han sido quienes han asolapado la corrupción y la impunidad por estos 30 años? Por ejemplo, los diputados en la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República cuestionados, bueno, instituciones como la Superintendencia del Sistema Financiero, pues, que ha sido bastante cuestionada por su actuación pasivo frente al presunto desfalco de millones, cientos de millones de dólares en la administración, por ejemplo, de Elías Antonio Saca y de Mauricio Funes. Pues sí, ese es un poco el reto, pero tenemos cosas que han ido cambiando. Primero, tienes una ciudadanía que ahorita le da un apoyo, una popularidad al presidente que le hace tener un peso específico como más relevante. Yo creería que para que pueda ser más efectivo, el presidente debería empezar a cambiar un poco el tono y buscar la manera precisamente de generar ese consenso, porque solo no lo va a poder hacer. Entonces llega un momento en que uno tiene una duda sobre las verdaderas intenciones del presidente. Nosotros quisiéramos creer que el presidente lo que genuinamente busca es precisamente una lucha frontal y genuina contra la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Pero se podría quedar esto en ser parte de una lucha mediática de descrédito de los partidos políticos tradicionales. Entonces, imagínate qué pasa si este proceso llega a requerir, como nosotros intuimos que requiere, un acuerdo legislativo y hay el entrampamiento que está ocurriendo con los 91 millones, que en la mente del ciudadano la culpa la tienen los diputados, sí, pero el Ejecutivo hace todo lo posible por entorpecer la labor de los diputados. El lunes de esta semana iba a llegar el ministro de Justicia, supuestamente, a dar finalmente la información de para qué y cómo se iban a usar los 91 millones y no llegó. Le hablaron a otro ministro para ver si podía dar la información y no pudo. Y entonces vos decís, bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿de qué se trata esto? Pareciera a veces que es todo parte de una campaña, porque el presidente Bukele quisiera no tener un contrapeso en el 2021. Y entonces, si es así, va a ser una lucha de desgaste hasta las elecciones del 2021 y eso al final sigue siendo malo para el país, porque no logramos ser efectivos en la gestión pública. Nos interesa únicamente los réditos electorales de las acciones políticas y no el beneficio de los ciudadanos. Y si lo que él está buscando es tener una asamblea fiel en el 2021, pues también es peligrosísimo para la democracia, porque la democracia se basa en el peso y los contrapesos. Un líder como Bukele debería buscar y promover que haya balance de poderes. Vaya, pero fíjense bien, ¿quién es responsable de eso? Del desgaste, de la poca solvencia moral que tienen en este momento los diputados en la Asamblea Legislativa representando a sus partidos políticos. La gente considera que son los mismos partidos políticos los responsables de esto. ¿Quién se atreve con la impopularidad y el descrédito, el enojo que tiene la gente con los diputados principalmente, enfrentársele al presidente? El presidente ya logró poner en la mente de la gente que los responsables de no aprobar esos 91 millones de dólares son los diputados, porque no quieren y no se están poniendo del lado del pueblo. Ese es el manejo que se le está dando,
pero la gente no es que le esté dando a tol con el dedo, es que la gente entiende, vaya, yo pregunto. Pero es un manejo irresponsable del presidente. Sí, pero ¿habrá alguna justificación, Juan? Tú fuiste diputado. Beneficio político para las elecciones del 2021. Desde tu punto de vista, ¿hay alguna justificación de peso que no haya permitido que no se hayan aprobado estos fondos? Por supuesto, porque no hay información y hay información vaga. Y lo que dicen después es que miren, estos 30 millones los va a ejecutar la Feria Internacional. ¿Y qué tiene que ver la Feria Internacional con el tema de la seguridad? Que expliquen. Pero el manejo que se está haciendo es un manejo peligrosísimo, porque lo que parece que está queriendo hacer es socavar las bases de la democracia. Y nosotros lo que quisiéramos es que un líder, un presidente como Bukele, lo que hiciera fuera fortalecer la institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la democracia. Por supuesto que esto requiere una renovación de personas en la función pública, sí, pero no necesariamente la forma en que se está haciendo en este momento. Héctor. Pero también retomando lo que tú decías de cómo la gente identifica y pone la culpa de esto en los partidos políticos tradicionales, por supuesto que es culpa de los partidos políticos tradicionales haber erosionado la relación que tienen con la ciudadanía. Pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con el concepto que nosotros tenemos de ser oposición o de jugar el rol de oposición en nuestro país. Evidentemente, como bien decía Juan, los contrapesos son necesarios. En ninguna democracia es sano que todo el poder esté concentrado en un partido político, en una institución, muchísimo menos en una persona. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que alinearnos al mismo concepto de oposición que hemos tenido por los últimos 30 años, que ha sido un concepto de utilizar la oposición como un instrumento para sacar rédito político, de oponerse a lo que el otro está presentando. Nosotros creemos en ser tener un espacio político propositivo. Y yo creo que de ahí se puede construir país. Por ejemplo, esto tiene que ver también con la manera en la que funcionan internamente los partidos políticos. Te pongo el ejemplo de las juventudes de los partidos políticos. Por mucho tiempo los partidos políticos han ocupado sus juventudes como un comité de aplausos. Sí. Nosotros desde nuestro tiempo no queremos hacer eso, nosotros queremos formar agentes de cambio. Te pongo ese ejemplo porque creo que eso demuestra cómo este tema tiene que ver con la manera en la que han funcionado los partidos políticos en los últimos 30 años. ¿Verdad? Entonces, como dijiste tú, dispararse en el pie, criticar al pegarse un balazo en el pie, criticar al presidente. Creo que no, yo creo que hay un suicidio político el enfrentártele, porque los políticos en la actualidad tienen tal descrédito que el respaldo es de la gente hacia el presidente cuando los cuestiona y les golpea la mesa de que aprieten el botón, de que se pongan del lado de la gente. Lo que pasa es que no es tanto no ser críticos, sino es en la manera en la que somos críticos. Lo que estamos acostumbrados a criticar solo por criticar, pero nosotros no hicimos un partido político para criticar. Los partidos políticos están para aportar soluciones, pero tenemos que entender algo también. Los partidos políticos ya no son los protagonistas. Y lo vimos en la última elección presidencial. El protagonista en esa elección presidencial no fue el partido político, fue el candidato. Con el caso de nuestro tiempo es lo mismo. Nosotros no somos el protagonista, nosotros somos un actor secundario a la ciudadanía. Vaya, pero te pongo un ejemplo. Y yo digo, o sea, el presidente de la República le ponen bien chiche las cosas. Viene el presidente y presenta las ICIES, propuesta de las ICIES. Y viene un diputado en la Asamblea Legislativa y dice, esta es la propuesta que tenemos en la Asamblea de las ICIES, pero aquí no investiguemos a los privados. O sea, y cuando la gente escucha semejante cosa, ¿qué es lo que piensa la gente? Ah, no, ya quiere ponerse de tapadera de la protegerse. Exactamente. Protegerse. Entonces, esas son las cosas que han llevado en todos estos 30 años a la decadencia en la que están los partidos políticos. Yo lo planteo de esta manera. Es mentira, es decir, al ritmo que van las cosas, seguramente el partido del presidente, en este caso Nuevas Ideas, va a sacar 56, si no es que más diputados, y va a tener la mayoría simple, y la famosa aplanadora verde hoy va a ser celeste. O cian. Entonces, pero Gana se quedó con el color. O sea, sí, claro, pero imagínate, ese es el planteamiento en el que nos encontramos y el escenario probable que se vaya a dar en el 2021, porque el presidente está atacando lo más que puede al FMLN, el FMLN se le está poniendo
confrontándosele y pareciera ser que está perdiendo esta batalla. Sí, pero ahí viene una cuestión también que es lo que tú mencionabas de esa propuesta de las ICIES que decía que no había que investigar los privados. Esa es, sin lugar a dudas, una mala propuesta. Pero solo porque algo es malo no vas a agarrar lo otro sin saber qué es. Nosotros todavía no sabemos cómo va a funcionar esas ICIES. Y eso ha pasado no solo en este tema, sino en muchos otros temas, por supuesto. Eso parte del hartazgo que tiene la gente con los partidos políticos, pero también tenemos que hacer un esfuerzo por ver un poco más la sustancia de las cosas, porque escuchamos muchas cosas, pero cómo se va a implementar eso realmente. No podemos solo... Yo estoy de acuerdo, esa propuesta de no investigar a los privados, lamentable. Pero eso no quiere decir que porque esa propuesta está mal, vamos a agarrar la otra sin saber lo que realmente implica y cómo va a funcionar para erradicar justamente esta cultura de impunidad. No, lo que quiero comentar yo es que siempre es importante conocer más a fondo las propuestas y un poco leer un poco las propuestas. Es cierto que esa propuesta que hizo el diputado Parker no era una propuesta que se enfocaba digamos en primera instancia en los privados. Era una propuesta que hacía un énfasis particular en investigar en primera instancia a los funcionarios. Lo que decía es, si nosotros queremos realmente atacar la corrupción, empecemos por los funcionarios, empecemos por los diputados, empecemos por los alcaldes, empecemos por los ministros, empecemos por los funcionarios. Pero una buena investigación, por supuesto que te va a llevar a los corruptores. Y eso no estaba diciendo en la ley, en la propuesta de ley, en ningún lado dice, no se investigue, no. Lo único que está diciendo es que el énfasis parte precisamente de los que son los agentes que se benefician de la corrupción en efectivo. Pero la investigación fiscal adecuada puede llegar a determinar y debería llegar a determinar quiénes son los que se benefician de la corrupción en especie, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es necesariamente una mala propuesta la que hizo el doctor Parker, pero lo que pasa es que nos dedicamos... Desde tu punto de vista la comunicó mal. No, es que él la comunicó bien. Lo que pasa es que todavía sigue prevaleciendo en el ambiente político una manipulación de la información precisamente para generar rédito político y no para construir soluciones. Nosotros lo que queremos es construir soluciones a los problemas del país que beneficien a los ciudadanos, no alrededor de una persona, no alrededor de un líder carismático de nuestro partido, no, queremos que las soluciones giren alrededor de los ciudadanos, bien decía Héctor, la ciudadanía es la que... Pero las transformaciones, y entonces, pero está claro que las transformaciones, Juan, no se pueden lograr con esta Asamblea Legislativa. Yo creería que todavía hay un espacio para que esta Asamblea Legislativa se vea obligada a aceptar, aprobar cosas que en principio pareciera que son, digamos, contrarias a su propio interés, pero que son de tal manera demandadas por los ciudadanos que lo tengan que hacer. Por ejemplo, yo creería que no hay mucho espacio para que los diputados se opusieran a una ley especial de investigación de ellos mismos. O sea, eso deberían proponerlo. Ya lo propuso el doctor Parker, quizás de una manera más general, en el sentido de que incluía a funcionarios públicos de otras instancias del Estado. Un poco la idea era decir, ¿verdad?, todos en la cama, sí, o no todos en el suelo, todos juntos. Pero yo creo que todavía hay espacio. Lo que sí sucede es que si el interés genuino que tienen algunos líderes es el de manipular la escena política para conseguir réditos electorales, entonces vamos a seguir en las mismas. Estamos llevando a la función pública a personas que no están enfocadas en servir, que no están enfocadas en respetar la institucionalidad, sino que están enfocadas en el rédito político partidario. Y entonces seguimos con los mismos de siempre. Entonces, debemos realmente los ciudadanos tomar un nivel mayor de conciencia y tratar de enfocarnos en lo que es relevante. Enfocarnos y no dejarnos ir. Mira, ahorita las redes sociales y los medios de comunicación digitales están llenos de basura y realmente cuesta en medio de todo eso estudiar las cosas para poder tratar de ponerle un poquito de racionalidad y más valores a las propuestas que defendemos y hacemos. Bueno, entendemos que nuestro tiempo está trabajando ya en la articulación de todo el andamiaje que le permitirá su participación
en las elecciones 2021. Se van inclusive a postular cómo se va a hacer todo esto, y quisiera un poco también que profundizáramos en esta reunión que tuvo el presidente Nayib Bukele con su homólogo de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, en donde precisamente, aunque se habló de muy poco aunque fue una reunión de mucha camaradería y además guiños, por decirlo de esta manera, pues no se habló en lo sustancial de lo que tal vez se podía esperar. Se puede anunciar algo que tiene que ver con el estatus que tienen nuestros compatriotas en los Estados Unidos, que hay 3 millones de salvadoreños viviendo en los Estados Unidos, un poquito menos de 200,000 tienen TPS, estatus de protección temporal, y bueno, no hay, el 31 de diciembre de este año les vencería el permiso que tienen temporal, y no hay o no se vislumbra en el horizonte una salida viable o que les permita mantenerse o permanecer en los Estados Unidos. Vamos a hablar también de eso un poco, y por supuesto de las propuestas de los perfiles que va a presentar Nuestro Tiempo. Juan, ¿te vas a lanzar de diputado de nueva cuenta? Ya nos va a decir Juan, ya regresamos, no nos cambia.